Perfecto. Bien. Buenas a todos. Mi nombre es Marcelo Nicolás Geneiro. Soy médico ginecólogo. Soy miembro de APEC. Y en el marco de estas jornadas, APEC-NEA, en conjunto con lo que es las sociedades de Corrientes y del Chaco, convocamos este ciclo de charlas en el cual sea de sumo interés para todos ustedes. El tema que me compete el día de hoy es infección urinaria en la menopausia y he plasmado, antes que nada, poder tener en cuenta los objetivos o las competencias que quiero desarrollar en esta charla. Antes de seguir hablando, me voy a minimizar para no distraer la atención de ustedes, puesto que esto es un video Zoom. Y vamos a decir que los objetivos de la charla serían el análisis y la definición para poder seguir hablando un mismo lenguaje, evaluar la flora vaginal en las diferentes etapas de la vida de la mujer, principalmente en la menopausia, la microbiota vaginal, la prevalencia de esta infección según la edad, reconocer los cambios mínimos a nivel del epitelio urogenital, hablar brevemente del germen más importante como patógeno, instalar un manejo práctico de la infección urinaria y de la infección urinaria recurrente e implementar medidas de prevención, tratamiento y ver lo que dice la evidencia hasta el día de hoy. Decimos entonces que la infección urinaria es la respuesta inflamatoria del urotelio a la invasión bacteriana, asociada a esta bacteriuria o piuria, con o sin presencia de síntomas. Si la paciente tiene 2 episodios en el lapso de 6 meses, hablamos de que está en presencia de una infección urinaria recurrente. Y si estos episodios se repiten a 3 en un año, también entra en la misma definición de una infección urinaria recurrente. O sea, podemos decir que si tiene 2 episodios en 6 meses o 3 en un año, estamos en presencia de una infección urinaria recurrente. La recurrencia puede deberse a una reinfección o a una recaída. En más del 95% de los casos se debe a una reinfección, el cual el germen proviene desde afuera, de la parte externa del reservorio intestinal o del reservorio vaginal. Este es un gráfico para reflejar la expectativa de vida de la mujer y fíjense que ya en los años 50 cómo se fue prolongando la vida. Y hoy día podemos decir que la mujer va a vivir aproximadamente 30 o 40 años más desde que tuvo su menopausia. O sea, un tercio de la vida de la mujer puede transcurrir en menopausia. Y en ese momento es el momento en el cual aparecen todas estas infecciones y dentro de ese grupo de infecciones o alteraciones debido a la carencia estrogénica, como vamos a ver luego, está el tema de hoy que es la infección urinaria en la menopausia. Si bien las células vaginales tienen afinidad por el glucógeno, esto se debe a la acción de la adherencia de los lactobacilos, el cual se adhieren al epitelio vaginal y tienen la función más que nada de producir lo que se llama el ácido láctico. Ese ácido láctico es el que le confiere el pH adecuado, que es de 3.8 a 4.5, y con eso logran que bacterias, principalmente las enterobacterias, no se puedan reproducir, en especial la Escherichia coli. También con la liberación de estos lactobacilos del peróxido de hidrógeno o agua oxigenada, impiden lo que es la reproducción de especies que no poseen catalasa, como ser los anaerobios, Gardnerelas y los Mobiluncus, disminuyendo así la posibilidad de tener lo que serían las infecciones bacterianas, como ser la vaginosis bacteriana, debido a esta disminución. Pero lo más importante de esto es este punto que remarco acá, que es la dificultad para la reproducción de especies que generalmente no se multiplican a un pH, que no se multiplican con un pH ácido. Por ejemplo, las enterobacterias, en ellas la Escherichia coli. Fíjense lo que sucede en el síndrome genitourinario de la menopausia. Como dijimos, los estrógenos bajan, los lactobacilos también disminuyen, y con eso disminuye lo que es el agua oxigenada o peróxido de hidrógeno, aumenta el pH y disminuye la acción proliferativa de estos lactobacilos. Aumenta entonces, debido a estos cambios que se producen a nivel vaginal, la colonización por enterobacterias en la zona vaginal, en la uretra y en el vestíbulo. Todo esto hace que esta mujer tenga un riesgo elevado para sufrir el cuadro de una infección urinaria. Y fíjense la alta prevalencia de esta infección.
Cuando una mujer tiene 80 años, la prevalencia es de un 50% o más, según algunas guías. Y si tenemos entre 65 y 70 años, la prevalencia de esta infección en este grupo de mujeres es de un 20 o un 30%. Comparado con una mujer que todavía menstrua, una mujer premenopáusica, la misma ronda entre un 4 o un 8%, y la diferencia se da desde el punto de vista de la actividad sexual, sea más reiterada o menos reiterada. Este es un gráfico extraído de la doctora Alicia Farinati, donde podemos ver que la prevalencia de la mujer, fíjense, por arriba de los 65 años es de un 40%. Es importante tener en cuenta esos números para pensar en este cuadro, en este grupo de pacientes. Entonces, este síndrome genitourinario de la menopausia va a llevar a alteraciones hormonales que van a llevar a la atrofia. Los cambios funcionales del ecosistema vaginal también nos van a favorecer la presencia de esta infección. La colonización por enterobacterias también, y las alteraciones anatómicas propias de la edad. Acuérdense del prolapso, la incontinencia urinaria, tener un residuo miccional el cual supere los 40-50 mililitros, ya es significativamente para que estas mujeres tengan un cuadro de infección urinaria. Fíjense este trabajo que está muy, muy interesante, que del doctor Tilly, el cual, Miguel Tilly, tiene más de 25 años de trabajo, y él comparó dos grupos. Un grupo al cual se le administró mujeres posmenopáusicas, se le administró terapia hormonal de reemplazo y otro grupo no. Fíjense lo que encontró, y acá le voy a remarcar la parte más importante. Fíjense, el grupo sin terapia hormonal de reemplazo tenían un aumento de la flora anaerobia, todos son con una P significativa, aumento de la flora anaerobia, aumento en el número de enterobacterias, un pH mayor a 4.5 y una reacción inflamatoria significativa. Discúlpenme si voy un poquito rápido, pero necesito tratar de llegar al tiempo, ¿no? Y fíjense con la terapia hormonal de reemplazo lo que sucedía. Una flora anaerobia prácticamente normal, disminuía, las enterobacterias estaban muy bajos, prácticamente no existían, y un pH normal y una reacción inflamatoria prácticamente normal. Entonces, en el síndrome genitourinario de la menopausia, esa microbiota vaginal en las mujeres sanas está compuesta principalmente por los lactobacilos. Y hay diferentes tipos de lactobacilos. Tenemos el crispato, el Genseri y el INERS. Y es ahí donde apuntan la nueva tecnología de vacunas para fabricar algo que es promisorio pero que todavía no está en el mercado. Junto a otros agentes, estos microorganismos producen lo que es un ambiente ácido y generan sustancias que evitan la replicación de gérmenes uropatógenos, impiden la adhesión bacteriana y estimulan así el sistema inmunológico. Hablando ya de la etiología, sabemos que el germen implicado por lejos es la Escherichia coli. El 95% de las infecciones urinarias son monomicrobianas o monobacterianas. O sea que la Escherichia coli es la bacteria que predomina en todos los grupos etarios, no solamente en la menopausia, sino también en la premenopausia. Ahora bien, cuando la infección urinaria sectoria recurrente, pueden que hayan asociaciones a anomalías anatómicas o fisiológicas del tracto urinario, como ser una uropatía obstructiva, anomalías congénitas, vejiga neurogénita, y también tenemos la presencia de las alteraciones anatómicas como ser el prolapso y tener un residuo miccional, como mencioné, mayor a 40 o 50 mililitros. Es ahí donde tenemos que investigar otras bacterias, y ahí intervienen, por ejemplo, el Proteus mirabilis, la Klebsiella, el Enterobacter, entre otras bacterias gram negativas no fermentativas. También podemos mencionar las pseudomonas. Perfecto. Perdón. Ahí está. Entonces, ante la presencia de esta bacteria, que es la Escherichia coli, fíjense que tiene las propiedades de tener una adherencia y una penetración a nivel epitelial, la cual favorece la replicación del germen, evade lo que es el ataque fagocítico inmunológico, tiene una secreción importante de proteínas tóxicas para debilitar al huésped y promover lo que es la diseminación de la misma infección, y obtiene nutrientes para crecer y para replicarse dentro y fuera del huésped. Acá vemos cómo la bacteria ingresa al organismo por la vía ascendente, que es la más frecuente de todas, se adhiere a lo que es el epitelio vaginal, el urotelio, el epitelio vesical, se reproduce en el mismo y puede generar invasión a lo que es el tejido conjuntivo que está por debajo de la membrana basal y hacerse
lo que sería una migración bacteriana o diseminación bacteriana en el caso de que la infección progrese, ¿no? Fíjense la capacidad de virulencia que tiene esta bacteria, tiene una capacidad para lesionar, tiene adhesinas fimbriadas, que son todos esos pelitos que tiene hacia afuera por la cual se adhiere, tiene una capacidad de invadir y tiene una capacidad de sobrevivir, que es muy importante, ¿no? Para generar el cuadro de la infección. Entonces, hablamos de que existe una vía de invasión y de diseminación. La vía de invasión, la canalicular ascendente, el germen ingresa a la vejiga y se disemina una vez que el proceso prolifera en el epitelio, en el urotelio, y puede hacerse, digamos, sistémico en los casos en que hay condiciones que eso lo promuevan, ¿no? Los factores debido a los microorganismos también interfieren en que el virus sea también más agresivo o no. Los mecanismos de defensa también del huésped, si tiene un estado inmunológico adecuado o no, también interfieren que eso suceda. Y los factores que condicionan a la aparición de infecciones urinarias, que haya un grupo de, por ejemplo, infecciones recurrentes, que tengan también flujo vaginal crónico, ciertos cuadros, lo cual hace que estas infecciones sean muy frecuentes en las mujeres. Entonces, hablamos ahora de lo que son las definiciones. Y en las tres primeras, básicamente son manejadas por el médico generalista, el ginecólogo, el clínico, vamos a ver luego todos los médicos que son capaces de manejar estos cuadros. Y tenemos acá también como el cuarto grupo las pielonefritis o infecciones urinarias altas. Pero detalladamente, para mencionar algo de la clínica, vamos a decir que una bacteriuria significativa es aquella que tiene un recuento de más de 100.000 unidades formadoras de colonia, con una reacción inflamatoria con o sin síntomas asociados. Hablamos ahí entonces de una bacteriuria significativa. Ahora bien, la bacteriuria asintomática es también cuando tenemos un recuento de 100.000 unidades de colonia en un cultivo, pero este debe repetirse en dos muestras sucesivas, con un sedimento normal y sin sintomatologías. Esa es la bacteria asintomática. Lo importante acá son las dos muestras sucesivas del urocultivo. Y la cistitis o una infección urinaria baja, acá el cuadro se va a manifestar por una bacteriuria con un sedimento que es infeccioso, un sedimento patológico y con síntomas uretrovesicales, o sea, a nivel de la uretra y a nivel vesical, dolor hipogástrico, y generalmente son afebril. Y en cambio, cuando tenemos una infección urinaria alta o una pielonefritis, o también ya el cuadro se lo puede denominar como una nefritis intersticial, la paciente se va a presentar con bacteriuria, con un sedimento patológico, infeccioso, con un cuadro febril, con bacteriemia o no, depende del estado en que se encuentra la enfermedad, con un dolor lumbar, alteración del estado general. La mayoría de los ginecólogos tratamos los tres primeros cuadros. Fíjense en el caso de una vez que nosotros tenemos el diagnóstico, tenemos que plasmar lo que son las medidas preventivas antes de dar una terapia con antibióticos. Y los objetivos, y no los digo yo, sino los dice el Consenso Argentino publicado en el año 2020, hace 3 años, Intersociedades, dicen lo siguiente. Para disminuir la frecuencia de los episodios de los cuadros de infección urinaria, las medidas preventivas están dirigidas a evitar la retención de orina, evitar el uso de diafragmas, evitar la constipación, promover lo que es la micción poscoital, que la mujer vaya y orine después de tener relaciones sexuales. Y el uso de arándanos tiene un uso limitado y no está aprobado actualmente. El uso de estrógenos tópicos locales es lo único que está demostrado como una medida preventiva y está demostrado que disminuyen el número de infección urinaria en las mujeres que realizan el uso del mismo. Y los estrógenos sistémicos, ningún estudio ha observado una reducción significativa del cuadro de infección urinaria en las pacientes usuarias. Perfecto. ¿Cuáles son las recomendaciones y según los grados de evidencia? Para poder hablar de esto, vamos a ver que existen recomendación y evidencia. Y en cuanto a la recomendación, lo mejor que puede pasar es que dicha publicación o dicho accionar médico tenga una recomendación tipo A. Y con respecto a la evidencia, también que dicho accionar médico o dicha recomendación tenga una calidad de evidencia tipo 1. Eso es lo más importante. Entonces, vamos a ver que en el tratamiento de una infección urinaria, acá la medida, la primera elección es tratar una cistitis o una infección urinaria baja. Y lo hacemos
simplemente con nitrofurantoína durante 5 días. Vamos a ver luego el esquema. También podemos hacerlo con trimetroprima sulfamethoxazol por 3 días, nada más, siempre y cuando la resistencia local, que uno sepa cuál es la resistencia local a esta asociación antibiótica que es la trimetoprimá sulfa, sea menor del 20%. La fosfomicina y el trometamol de 3 gramos como dosis única nocturna con vejiga vacía también es una buena alternativa en estos casos. Y las fluoroquinolonas pueden generar daño colateral y deberían considerarse como una segunda elección, así también como con los beta-lactámicos, ya que se consideran apropiados usarlas cuando no pueden usarse los otros agentes que están arriba, los 3 primeros, la nitrofurantoína, la trimetroprima sulfa y la fosfomicina. Esto según las guías, ¿no? Ahora bien, fíjense lo siguiente. En las infecciones no complicadas, que no son recurrentes, o sea, las que vemos todos los días como manejo clínico en un consultorio, la nitrofurantoína como primera opción, la dosis que está aprobada es de 100 miligramos cada 6 horas durante 5 días. Tiene un nivel de evidencia A1. Eso es altísima evidencia para el tratamiento de este cuadro, que es la cistitis intersticial, la cistitis prácticamente los cuadros de infecciones que uno maneja en el consultorio. Pero fíjense que hay otras guías que indican a la nitrofurantoína cada 8 horas, pero ya el nivel de evidencia baja a un nivel C3. Por lo cual, la sugerencia es que sigamos con lo que dice la evidencia A1, indicarla como nos enseñaron las guías cuando éramos residentes, digamos 100 miligramos cada 6 horas durante 5 días. ¿Por qué no está como en segundo lugar la trimetroprima sulfa? Por el nivel de resistencia que existe en nuestra región, que es superior a un 20%. Pero lo pueden tener en cuenta y considerar si ustedes consideran que la resistencia es menor en la población a un 20%. La cefalexina, 500 miligramos de oral cada 8 horas, por 5 a 7 días, con un nivel de evidencia B2. Podemos utilizarla cada 6 horas, como debería ser, por un tiempo de 5 días con un nivel de evidencia también superior que veríamos a un estado B1. La fosfomicina y el trometamol, 3 gramos vía oral como dosis única, con un nivel de evidencia A1, altísimo, igual que la nitrofurantoína cada 6 horas, durante 5 días. Serían las dos más recomendadas. Y entre el trometamol y la nitrofurantoína, la nitrofurantoína resultó ser superior a la fosfomicina. Las cifras nacionales de sensibilidad no favorecen el uso de la trimetroprima sulfa en forma empírica, ya que la tasa de resistencia, como les mencioné, supera el 20% en nuestra comunidad. No se recomienda también el uso de quinolonas para el tratamiento empírico de la cistitis aguda en estos pacientes. Nivel de evidencia B3, o sea, no recomendarlo como primera opción. Muy bien. Fíjense qué pasa con la infección urinaria recurrente. Sabemos que era aquella que tenía 2 episodios en 6 meses o 3 episodios en un año. Y para eso tenemos diferentes tipos de terapias. Terapias con alta evidencia, la cual vamos a hablar de la profilaxis antibiótica conjunta, la terapia postcoital, la vacuna oral, el reemplazo estrogénico por vía vaginal. Tenemos también las terapias en estudio, como la vacuna vaginal, que está en algunos lugares próxima a salir, los lactobacilos vaginales, la terapia sin evidencia comprobada actualmente, como es los arándanos y el ácido ascórbico. Y hablemos entonces de la terapia con evidencia. ¿Y qué podemos decir? Primero que nada, antes de iniciar una terapia antibiótica continua, tenemos que tener un urocultivo negativo 2 semanas después de haber realizado el tratamiento antibiótico inicial. Entonces, para hacer una terapia antibiótica conjunta, la misma se llevará a cabo por un periodo de 6 meses con una sola dosis nocturna. 6 meses de tratamiento con una dosis nocturna. ¿Qué dosis utilizamos para este tratamiento? Vamos a utilizar la nitrofurantoína 50 o 100 miligramos a la noche. Es la primera elección. ¿Está? El tratamiento se lo da por un tiempo. Podemos hacerle controles con urocultivo intratratamiento para ver si el germen
está para ver si el antibiótico responde y la paciente persiste con urocultivos negativos. También con trimetoprima sulfametoxazol en dosis que van de 40 miligramos y 200 respectivamente para uno y para otro. También utilizar betalactámicos que deben ser administrados en dosis mínimas. Fíjense, podemos utilizar la cefalexina en dosis de 125 a 250 miligramos al día, una dosis muy baja. O el cefaclor en una dosis que va de 250 miligramos al día. Las fluoroquinolonas utilizadas son la ciprofloxacina en dosis de 125 miligramos o la norfloxacina en dosis de 200 miligramos. Su uso debe limitarse cuando hay intolerancia o resistencia a otros antibióticos. La terapia también de alta evidencia, la misma, la terapia antimicrobiana postcoital, la utilizamos con los mismos antibióticos, pero con un solo día postcoito. Está avalada para un estudio prospectivo, fíjense, está avalada por un estudio prospectivo, aleatorio, doble ciego, que utilizó trimetoprima sulfametoxazol en dosis de 40, publicado en el año 90, y ahí varios estudios sugieren y dieron la evidencia para el uso postcoital del antibiótico profilaxis en aquellas mujeres que lo requieren. Se utilizan entonces los mismos antibióticos en dosis de la profilaxis continua, pero administradas después del coito. Ahora bien, la infección urinaria recurrente, ahora bien hablamos de lo que es la vacuna oral. Fíjense acá, el Urovaxón está aprobado con un nivel de evidencia 1A en los Estados Unidos. Es una vacuna la cual se generó mediante los extractos proteicos liofilizados provenientes de 18 cepas, entre ellas la Escherichia coli, también está el Proteus y otras bacterias más, las cuales generaron esta bacteria. La misma se administra por vía oral durante un periodo que puede ser de hasta 10 meses, y el cual dio muy buenos resultados en este grupo de pacientes la administración de la vacuna. En la Argentina y en lo que es en Latinoamérica no la tenemos, si bien van a ver luego que las guías, muchas de ellas no le dan una evidencia, pero no es porque les hayan tenido malos resultados, sino que no pudieron evaluar ellos en sus trabajos, pero los trabajos que se hicieron en Estados Unidos le dan un nivel de evidencia 1A. La otra terapia de alta evidencia es el reemplazo estrogénico local en la mujer. La administración de estrógenos orales no reduce la frecuencia de infecciones urinarias ni la recurrente. La oral, la terapia oral, sí reduce la terapia por vía vaginal. Así que el tratamiento en estos casos se da, como dice acá, los óvulos vaginales se da uno al día durante 2 semanas, o sea, se le da 14 días de tratamiento y luego se le da 2 veces a la semana, que pueden ser lunes y jueves, y continuar durante 8 meses con esas dosis de estrógenos locales para disminuir la posibilidad de infección urinaria en este tipo de mujer, en este grupo de mujeres. En estudio vamos a tener entonces la vacuna vaginal, cuyo nombre es el Urovac, más conocido. Los resultados son muy promisorios, salió, no la tenemos nosotros en el mercado, por el momento es necesario esperar nuevos estudios para poder recomendar a esta vacuna a nivel vaginal, pero los resultados están siendo promisorios. Y también vamos a tener los lactobacilos, los cuales también hay que sacar conclusiones más firmes para poder tener evidencia de su uso. Ahora bien, la terapia sin evidencia, y acá podemos llegar a discutir un poquito, acá la terapia sin evidencia, lo que encontré en todas las guías realizadas, y vamos a ver los trabajos, habla de que no hay evidencia comprobada para el uso de arándanos y no hay evidencia comprobada para lo que es la vitamina C. Medidas que tenemos todo el ginecólogo de consultorio actualmente. Fíjense una revisión Cochrane del año 2012 que revisó 5 trabajos, 5 estudios clínicos aleatorizados, fueron prospectivos, controlados, que incluyeron mujeres con infección urinaria actual o recurrente, los cuales mostraron una pequeña reducción, pero no significativa en el riesgo de infección urinaria, por lo cual no es aconsejable el uso de arándanos. Y con respecto a la vitamina C, también no se ha demostrado que generen una acidificación del pH urinario aún en las dosis de hasta 2 o 3 gramos diarios. ¿Qué pasa con la resistencia antibiótica al año 2021
Fíjense a la Escherichia coli. Fíjense la resistencia que tenemos nosotros a esta infección. Con respecto a la ampicilina, el 95% de las cepas ya son resistentes a la Escherichia coli. Con respecto al sulfametocresol, no quiero decir la marca, pero siempre que miro esto lo quiero decir, es el 81%. Con respecto a la ciprofloxacina, el 61%. A la norflo, 55%, y a la amoxiclavulánico, 55%. Realmente es alta lo que es la resistencia antibiótica a la Escherichia coli de estos antibióticos. Y es el germen más frecuente siempre, ¿no? Ahora bien, un grupo, esto es un trabajo publicado en noviembre del año 2022 de la Sociedad de Urología de Australia y de Nueva Zelanda, hicieron un análisis de las guías de manejo de infección urinaria recurrente en las mujeres, y también tocaron el tópico de las mujeres posmenopáusicas. Fueron 9 entidades científicas elegidas. Fíjense, tenemos la Asociación Europea de Urología, o sea, son instituciones grandes, la Asociación Europea de Urología, tenemos también la Asociación Urológica Canadiense, la Sociedad de Urodinamia, Medicina Pélvica y Femenina, la Asociación de Urología de Estados Unidos, o sea, varias asociaciones. Este grupo lo que hizo fue analizar las guías. Lo único que pasó acá es que las guías fueron analizadas en un periodo de tiempo que fue desde el 2010 hasta el 2021, desde el 2010 a marzo del 2021, puesto que se encontraron guías que estaban un poco lejos de la actualidad, como eran guías del 2010, 2011, 2012, la cual carecía de alguna evidencia, pero bien cumplían con cierta metodología y fueron incluidas en el trabajo. O sea, para llegar a lograr 9 guías, es que analizaron muchas más y vieron que esas guías cumplían con los objetivos que ellos querían analizar. Entonces vieron y publicaron este análisis de guías y vieron de que estas infecciones son manejadas prácticamente por el ginecólogo, por el urólogo, por el médico generalista, por el médico que hace medicina interna, por el geriatra, por diferentes médicos. O sea, no es algo patrimonio de alguien. Este cuadro lo maneja un grupo heterogéneo de especialidades. Se han publicado entonces estas evidencias, las cuales vamos a ver. Se realizó una búsqueda bibliográfica en el PubMed, en Medline, en la escuela, en el Google académico, y trataron de ver que tengan todo un aval científico, que tengan evidencia científica las guías para poder reflejarlas en este trabajo. Y fíjense las recomendaciones que publicaron de estas guías sobre el diagnóstico y el manejo en las infecciones urinarias recurrentes en este caso. Y fíjense que el diagnóstico de la infección urinaria recurrente usando la tira reactiva y el cultivo de orina es recomendado por todas. O sea, no hay duda en esto que tenemos que hacer urocultivo a todas estas pacientes para tener por lo menos el germen y si es posible un antidiograma. Ahora bien, evaluar en el caso de una infección urinaria recurrente, con citoscopía y con imágenes, no deben, no deben realizarse en forma rutinaria en ausencia de factores de riesgo. O sea, esto está fuertemente recomendado. O sea, no indicar citoscopía en una infección urinaria recurrente o estudios por imágenes en el caso de que la paciente no tenga hematuria y que no tenga cultivos reiterados a otros gérmenes. Dicho de otra forma, la paciente no tiene que padecer hematuria y no tiene que tener cultivos positivos a gérmenes no Escherichia coli. Si tiene, por ejemplo, otros gérmenes que no sean E. coli y que tenga hematuria, la paciente sí debe hacer citoscopía y sí debe hacerse estudios por imágenes. El manejo expectante en pacientes con una infección urinaria recurrente no es recomendado. Directamente tiene que ir con antibióticos. Y recomendar tratamientos cortos con antibióticos de entre 5 a 7 días, eso está firmemente recomendado por todas las guías. Fíjense estas intervenciones: manejo preventivo a largo plazo para las infecciones recurrentes, profilaxia antibiótica continua, la que vimos, que duraba 6 meses, y la postcoital, altamente recomendado por todas las guías. Solo 2 guías daban una recomendación débil y eran guías muy viejas en este grupo que analizó del 2010 al 2021. Fueron las del año 2012 y la del 2011. El reemplazo tópico con estrógeno, muy recomendado. Es una evidencia en la cual todas las guías aplican esa recomendación.
Arándanos tiene una recomendación débil, solamente una guía lo avalaba, lo recomendaba, que era una guía del 2010, pero todas las otras tienen evidencia para no recomendar. La de Manosa tiene una recomendación muy dividida, las últimas guías no lo recomiendan. El aumento de la ingesta de líquido como una medida preventiva está recomendado. El Urbaxón o la inmunoprofilaxis, que es la vacuna oral, la OM89, está recomendada según las guías de Estados Unidos. Faltan más estudios, pero como expliqué, los estudios tienen que hacerse en otros lugares donde llegue la vacuna. Yo creo que acá también hay un futuro promisorio en esta vacuna. Acá no llega la vacuna todavía, pero en los Estados Unidos sí tiene una fuerte recomendación. Y la terapia intravesical con glucosaminos, glucanos, ser ácido hialurónico o con sulfato, tienen una débil recomendación hasta la fecha. Como conclusión, entonces, vamos a decir lo siguiente, que las infecciones urinarias aumentan su prevalencia en forma lineal con el incremento de la edad, el descenso de los estrógenos disminuye la actividad protectiva a nivel del urotelio, la colonización con microorganismos potencialmente uropatógenos son responsables de la infección urinaria en la mujer, y la terapia estrogénica local permite un restablecimiento de la flora con predominio de lactobacilos, reduciendo así entonces el pH como para evitar la prevalencia y la colonización de la enterobacteria. Esto es todo. Espero haber cumplido con los objetivos y analizado los mismos, así que estoy abierto a las preguntas. Podemos discutir algunos casos referentes a este tema que era infección urinaria en la menopausia. Desde ya, muchas gracias por su atención. Muy bien.